El Colegio Médico de Puerto Montt presenta al abogado de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, Ernesto González Barría, quien presentó la cuenta nacional y local de Falmed el viernes 15 de mayo en el Colegio Médico de Puerto Montt. Buenas noches, la mayoría me conoce, Ernesto González Barría, abogado de Falmed acá en la ciudad y en Chiloé. Les contaba el doctor Rojas que Falmed está por cumplir este año 20 años. Bueno, estoy que lo pillo, yo cumplo 14, trabajando en la institución como abogado acá desde el año 2001. Y en un principio mi zona iba entre Osorno y Chiloé. Ahora, en realidad, desde hace un tiempo que se contrató a un colega en Osorno, solamente Puerto Montt, Chiloé. Y con lo que les voy a contar del zonal austral que anunciaba el doctor Rojas, se van a dar cuenta que se extiende muchísimo más porque el desafío es bastante mayor. La idea es tener una pequeña radiografía, una foto bastante sintética de lo que es la actividad acá en Puerto Montt y en Chiloé. Ya decía el doctor Veloso cuál es la casuística nacional, digamos, de asuntos, de juicios principalmente, ¿cierto?, que nos corresponde trabajar en la asesoría y defensa de los médicos en Falmed. Si ustedes se fijan, hubo un tiempo, cerca del año 2011-2012, en que la cifra bajó a 271 después de una alza, y nuevamente ha subido desde 271 a 358 en el lapso de 2 años. Eso, la verdad, tiene una explicación de que hay una explicación, a mi juicio, desde 2 puntos de vista. Por un lado, lo que el paciente, el usuario del servicio, le está exigiendo al médico, y por lo tanto, al no obtener aquel resultado, se torna en un tema conflictivo entre médico y paciente, y por otro lado, algunos cambios legislativos que han ido propiciando de que el paciente se sienta un sujeto de derechos que tiene la posibilidad de reclamar, porque hay instancias en las que se le escucha y que obviamente pueden derivar en judicialización. Me refiero en particular a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que obviamente vino a exacerbar aquella yo diría, noción, idea de que puedo reclamar por todo, en particular en el área en que fue dictada esta legislación. Y por otra parte, la exigencia cada día mayor de este sujeto empoderado de que puedo exigirle, especialmente a ciertos especialistas en que sus áreas han ido aumentando en cuanto a siniestralidad jurídica, siniestralidad judicial, como sujetos de demanda. ¿Por qué? Porque el resultado no me parece satisfactorio. Se ha ido cambiando el eje del reclamo, más allá de una simple malpraxis, a un mal resultado. Principalmente en las cirugías plásticas, lo podemos ver en la actualidad. También, por ejemplo, en una especialidad que no tiene mucha siniestralidad, pero que ha ido en aumento, la radiología. Son situaciones que han ido cambiando un poco el eje del reclamo del paciente. Bueno, ya el doctor Veloso analizaba las especialidades del médico involucrado. Estos esquemas no cambian en la región, no cambian en nuestra zona. Principalmente cirugía y principalmente ginecología y obstetricia. Y veíamos pediatría también, veíamos medicina general como médicos que son sujetos de demandas y de acciones penales, demandas civiles y acciones penales. Hay un tema que yo siempre explico, porque se habla de asuntos civiles, se habla de asuntos penales, pero muchas veces cuando lo llaman a uno, alguno de ustedes, nos dice, ¿sabes qué? Me llegó una demanda, me están llamando de la fiscalía. Las causas penales, el día de hoy en nuestro país, son investigadas, tramitadas por una entidad que se llama Ministerio Público, la Fiscalía.
Y la Fiscalía tiene la obligación legal de investigar si un determinado hecho es o no delito y de determinar también si una persona tiene o no participación en ese delito. Eso es una causa penal. Cuando ustedes entonces escuchen Fiscalía, están frente siempre, únicamente a una causa penal, criminal, delictual y otros adjetivos y otros sinónimos más. Por lo tanto, tengan en cuenta eso. Y esto se inicia por denuncia o por querella. La querella la presenta la parte, la denuncia también, pero la querella generalmente es hacerse parte de la investigación. En tanto, lo civil dice relación con, generalmente, pretensión indemnizatoria. Yo, paciente, me siento afectado, me siento haber sufrido un daño, un perjuicio que necesito que el médico, que la entidad de salud me indemnice, me pague. Y esto se tramita. Y esto se tramita ante los juzgados civiles, tribunales civiles. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que entiendan esto, y perdonen, Lucas, cárcel. No es así, pero para que entiendan cuál es la diferencia, ¿ok? Los juicios Falmed al año 2014 por regiones, en la región metropolitana representaba un 32%. Esto, el centralismo también se explica acá, se ve. Y en las regiones un 68%. Por fase, los juicios Falmed en el año 2014, por fase de acto médico cuestionado, aquí es importante que la detección y tratamiento de la complicación es lo que principalmente el paciente reclama, principalmente el paciente atribuye como negligente una actuación de un profesional médico en esta parte, en el diagnóstico y en el tratamiento, especialmente de la complicación. ¿Y esto por qué? Porque, claro, en este punto está dado el acento, puesto el acento del paciente en un daño, en una mala praxis. Ese eje que yo les decía que ahora se está moviendo hacia el resultado. Ese eje es el que explica esto. Vigente al año 2014, los juicios penales, los que ya les señalaba, o sea, causas que son tramitadas en la Fiscalía, 1.334 juicios con un 80% de participación en esta estadística. Los civiles, 338 con un 20%. Los recursos de protección, no hay recursos de protección. Los recursos de protección son todas aquellas acciones cautelares que cualquier persona presenta ante la Corte de Apelaciones respectiva cuando hay un hecho o una omisión ilegal o arbitraria que priva, perturba o amenaza el ejercicio de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales están establecidas en el artículo 19 de la Constitución, son una serie de derechos que la Constitución, como norma fundamental, reconoce a todas las personas que vivimos en este país, seamos o no seamos chilenos, a todos los que vivimos en este país. Y por lo tanto, cualquier hecho que sea ilegal, contra la ley, arbitrario, sin autorización de nadie cuando es necesaria esta autorización, ¿cierto?, puede generar que una persona reclame de esto a la Corte de Apelaciones. ¿Para qué? Para que haga cesar esa privación, perturbación o amenaza, que es el efecto de este acto ilegal o arbitrario. No hay recursos de protección, pero han habido, por lo tanto, es importante tener en cuenta recursos de protección en contra de quién, en contra de los médicos, en contra de los médicos. Murió. Históricamente, desde el año 1994, bueno, esta ha sido la evolución: 3.418 juicios penales, 554 juicios civiles, 2 recursos de protección en este periodo. 3.974 causas en términos generales. Ya lo decía el doctor Veloso, en Puerto Montt tenemos 4 juicios en el año 2014. ¿Qué significa eso? Significa no necesariamente, primero, no necesariamente 4 médicos involucrados, son más en realidad. Significa juicios, no solamente causas civiles, sino que también las causas penales.
investigaciones en curso en la Fiscalía. Fiscalía de Puerto Varas, Fiscalía de Castro, Fiscalía de Puerto Montt. Las tres principales en las que estas causas se ventilan. Estoy hablando solo del año 2014. Históricamente hay más causas. Nos anunciaban la creación del Zonal Austral. Zonal Austral que va a tener como territorio jurisdiccional desde Osorno hasta Punta Arenas. La siniestralidad de cada una de estas zonas representa esto. Esto no representa solamente una estadística. IFALMED, ¿qué está pensando? Que así como hay zonales que coordinan la labor nuestra en todo el resto del país, también es necesario algo acá. ¿Por qué? Porque hay cuestiones muy disímiles, muy variables. Por ejemplo, la siniestralidad de Coyhaique, que es notoriamente distinta a la de Osorno, de Puerto Montt e incluso a la de Punta Arenas. Entonces, es necesario coordinar esfuerzos no solo en defensa. Nosotros los abogados, igual que ustedes lo hacen, compartimos criterios. Mira, tengo tal situación, ¿qué te parece esto? Intercambiamos ideas, intercambiamos resultados de sentencia, resultados de jurisprudencia. ¿Cómo ha resuelto la Corte de tu ciudad esta situación? ¿Cómo han resuelto los tribunales? Mándame un fallo. ¿Qué criterios han utilizado los jueces? Eso es importante coordinarlo. ¿Y es importante coordinarlo dónde? ¿Dónde suceden las cosas? Acá, en Puerto Montt, en Coyhaique, en Punta Arenas, tres ciudades donde hay cortes de apelaciones, por lo tanto ciudades que son determinantes en el trabajo de los tribunales en definir criterios de solución de conflictos entre médico y paciente que ha sido judicializado. Por lo tanto, es de suyo relevante este trabajo de coordinación. Por ejemplo, y también un tema que es, yo diría dos temas que son absolutamente importantes que se están trabajando también. Primero, todo aquello que dice relación con la prevención, no solamente con PreFalmed. PreFalmed es un instrumento importante, pero más importante que eso es el tema de prevención. ¿En qué sentido? En que uno vaya y coordine actividades de extensión, charlas principalmente, en las que exponga qué es lo que está pasando, en qué consiste la responsabilidad médica, qué es lo que está pasando y cómo se está haciendo efectiva esta responsabilidad médica, qué es lo que están reclamando los pacientes, qué es lo que están demandando los pacientes a los médicos. Yo siempre cuento un ejemplo de una de las primeras cuestiones que me correspondió ver cuando Osorno era parte de mi zona, es una mediación a la que un doctor fue citado en la ciudad de Osorno, específicamente en el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado ve las mediaciones de prestadores de salud del sector público y la Superintendencia de Salud ve las mediaciones, en realidad solamente recibe la solicitud de prestadores de salud del sector privado. Bueno, esta era en el sector público, en Osorno. Era un señor, el reclamante, al cual le habían amputado una de sus piernas desde la rodilla hacia abajo. Y él estaba bastante afectado y citó al doctor. Vamos a la reunión de mediación y la verdad que fue fuerte y fue emocionante a la vez. ¿Por qué? Porque dirigiéndose al médico, el paciente le dijo: doctor, yo solamente necesitaba que usted me explique qué es lo que pasó con mi pierna. Y le dijo: yo sé que usted a lo mejor me salvó la vida, pero usted se puso en esa posición de yo te salvé la vida. Esa es la única explicación que necesita. Y yo quería saber, porque yo llegué con mis dos piernas al hospital. La verdad que el doctor en ese momento, yo lo vi tocado, estaba al lado mío, yo lo vi tocado, emocionado, lágrimas en los ojos, no les miento, y el paciente llorando. Un abrazo fuerte entre ambos y le dijo el doctor: discúlpame el tiempo, la vertiginosidad de la forma de trabajar, la urgencia que tenía que asistir, la cantidad de pacientes hizo que me despreocupara de este elemento importante, el humano, el explicarte qué es lo que había sucedido con tu pierna y por qué se tuvo que adoptar ese procedimiento. Esa es una cuestión que en nuestras charlas de prevención es prioritaria y se las decimos siempre.
dense el tiempo para dos cosas. Una, para anotar en la ficha clínica todo lo que hagan. Y dos, para hablar con su paciente, para hablar con el pariente del paciente y explicarle 1 minuto, 2 minutos. Eso muchas veces podría evitar que estas cifras suban, que estas tasas de siniestralidad aumenten. Entonces, esas son cosas que llevan a que esto deba ser trabajado de una manera no como islas, sino que de una manera más orgánica, como un zonal. Otro tema importante, y este era el segundo que yo les decía además de la prevención, es FALMED.0. Este regional tiene una particularidad especial que yo se la contaba al doctor Rojas y al doctor Veloso hace un rato atrás. Yo les decía, este regional recibe a todos los médicos recién titulados. Los invita a una actividad, les expone algunas cosas, entre otras, les presenta al abogado de FALMED para que les exponga en qué consiste esta cuestión. Lo mismo con los médicos generales de zona o en etapa de destinación y formación. Los recibe con algunas autoridades. Hace poco tiempo atrás tuvimos un almuerzo muy, muy agradable con ellos, en los que estaba la CEREMI de salud, en la que estaba el director del servicio de salud local, y estaban los médicos recién llegados en etapa de destinación y formación de distintas universidades, de distintos lugares del país, que se llevan a distintos hospitales. Y una vez que yo me presentaba, yo les digo, yo soy aquel personaje al que muchas veces, muchos de ustedes me dicen, pero qué bueno conocerlo, encantado de conocerlo, espero no verlo nunca más en mi vida. Bueno, eso cambia absolutamente con FALMED 3.0. ¿Por qué? Porque FALMED 3.0 se dedica o está destinado a acompañar a los médicos no solamente en causas de malpraxis, y yo entiendo perfecto que no me quieran ver nunca más en la vida, si es lógico, pero en esto la idea es seguir acompañándolos. ¿Y en qué seguir acompañándolos? En, por ejemplo, si tienen alguna situación administrativa laboral, miren, me están iniciando un sumario. Mire, sabe que tengo que hacer un turno de 44, o sea, mi jornada debe ser de 44 horas y me la cambiaron a un 22-28. Mire, yo tengo derecho, ¿y desde cuándo tengo derecho a no hacer más turnos? Mire, ¿cuándo puedo tomar mis vacaciones? Y así una serie de cosas administrativas. Y en ese sentido, lo que decía el doctor Veloso es relevante. Se está creando especialistas y un grupo especial de colegas míos, abogados y médicos también, en los que se va a poder absorber este tipo de consultas, que son habituales. Por ejemplo, en juicios del trabajo que dicen relación con el área privada, me demandó mi secretaria en la consulta. Sabe que yo trabajaba en la clínica con contrato de trabajo y me echaron. ¿Qué puedo hacer? De eso también se encarga FALMED 3.0. Mire, abogado, yo tengo un colega y queremos hacer una sociedad de profesionales. Queremos hacer una sociedad médica. En eso también los acompañamos. Por eso, FALMED 3.0 pretende que el abogado de FALMED no sea ese fulano al que no vean más, sino que ese fulano que esté ahí en otras cosas de su vida profesional, que los pueda acompañar, que los pueda orientar, que los pueda asesorar. Para eso tenemos la expertise suficiente para ello. Y si no la tenemos, existe en la propia FALMED los colegas que, créanlo, sí tienen la expertise y sí tienen el conocimiento y la especialización como para poder ayudarlos. El tema FATMED es absolutamente de suyo relevante. Y si ven, el doctor Veloso emitía un juicio bastante bueno, digamos, respecto a mi persona. Se nota que el abogado de Puerto Montt trabaja porque ha tenido atenciones FALMED 3.0, 11 en relación a todas las demás. Fíjense que estamos al nivel de La Serena, me refiero a ciudades que tienen mayor población que la nuestra, Valparaíso, Talca, estamos mejor que Concepción. O sea, recurren al abogado de FALMED. ¿Por qué? Porque lo sienten cercano. Si no, no lo harían. O incluso lo que también es muy positivo, llegan al abogado de FALMED a través del colegio médico, lo cual también es de suyo relevante, porque como lo decía el doctor Rojas, FALMED es el colegio médico. No son cosas aparte, no son cosas independientes. Durante el año 2014 se inició una causa civil nueva, se iniciaron 5 causas penales, 3 sumarios administrativos, FALMED 3.0 funcionando.
Mediaciones no hubo. Las consultas generalmente se refieren a dos cosas. Por un lado, o se han referido los asuntos administrativos, pero los asuntos administrativos distintos de los sumarios administrativos. En los sumarios administrativos también asumimos la defensa. Hacemos la formulación de descargo, el recurso de reposición, recurrimos finalmente a Contraloría. Estas son consultas como las que les señalaba, mi jornada, mis vacaciones, mis turnos. Y también en un tema relevante, como les contaba, la constitución de sociedades profesionales médicos. Sorprendentemente, la verdad que me llamó mucho la atención, el año pasado constituimos 5, este año ya llevo 3, y estamos en el mes de mayo. ¿Y cómo recurren? Mire, ¿sabe qué, don Ernesto? Quiero hacer tal cosa, o me consultan por correo electrónico, y ahí se va produciendo la necesaria comunicación hasta poder llegar a constituir la sociedad de profesionales médicos que requieren. Hay un tema importante también. La quiebra es un proceso por el cual una empresa, una entidad, busca de que con la administración de un tercero que se llama síndico, se paguen las deudas que esta empresa tiene. Y un tema importante en Falmed 3.0 en esta zona, en Puerto Montt, en realidad en Puerto Varas, fue la quiebra de la clínica alemana de Puerto Varas. Y ahí representamos los créditos laborales de 23 médicos Falmed. 23 médicos a los que la entidad que estaba en quiebra, la Fundación Hospital San José, les quedó adeudando dinero por prestaciones laborales, sueldo, indemnizaciones por año de servicio, producto del término de sus contratos de trabajo. Bueno, eso fue en el año 2014, 23 médicos, por eso está ahí. En el presente año se llegó a un acuerdo con una entidad X, por la cual se les pagó a los médicos la totalidad de los créditos laborales que tenían preferencia. Por lo tanto, se hizo, a mi juicio, un buen arreglo, una buena solución del problema que estaban enfrentando los doctores, a los que no se les había pagado sus créditos laborales, su indemnización por años de servicio, entre otras cosas, vacación y todavía ahí. Bueno, pero ¿a qué voy? Que Falmed acompaña, insisto, y esto es lo relevante, y eso funciona, a mi juicio, y perdónenme esto, lo digo sin falsa modestia, a mi juicio bastante bien en esta zona. No solamente funcionamos para representarlo en caso de malpraxis. Finalmente, el sonar no es sur, perdón, sur es hasta Concepción. Somos más allá del sur, somos australes. La idea es que, bueno, se me indicó que el abogado a cargo de este sonar iba a ser yo. Espero que eso se mantenga, doctor. Yo me lo creí en la última reunión. El territorio comprendió Osorno, Puerto Montt, Chiloé, Coyhaique y Punta Arenas. Una zona absolutamente amplia. En cada una de estas ciudades hay un abogado. Actualmente en Osorno no hay abogado, pero estamos en la búsqueda de él. Puerto Montt y Chiloé, quien habla, Coyhaique, el colega Julio Ulloa, y en Punta Arenas, Mauricio Sandoval. En cada territorio habrá un abogado a cargo del mismo. Habrá una secretaria y un periodista en el zonal. La idea es funcionar coordinadamente en todas estas regiones, en todas estas ciudades, bueno, y regiones también. Funcionar de manera coordinada. Y funcionar de manera coordinada también con una entidad que nace porque existe una necesidad palpable, actual, de parte de ustedes y de sus colegas, que es FATMED. La idea es cohesionar, funcionar en conjunto, existir como un ente que en forma permanente esté dedicado a resolver las necesidades que ustedes tienen como médicos. Ya les digo, no solamente en casos de malpraxis, no solamente cuando los demanden, no solamente cuando los lleven a la fiscalía o les pidan declarar en algún lado, sino que en lo que dice relación con su vida, con sus intereses como médicos. Esa es la idea de esto. Bueno, queremos agradecer las excelentes ponencias. Tenemos hartas labores
y queríamos ofrecer la palabra para que hagan preguntas relativas a cualquiera de las exposiciones que hemos escuchado hoy día. Yo le quería hacer una pregunta a Ernesto, que estuvimos hablando también hoy día en la tarde sobre estos temas con otros colegas. ¿Qué pasa si un colega se siente acosado laboralmente? ¿Siente que su jefe es abusivo o que su contratación es abusiva? ¿Puede recurrir también a Falmet en el aspecto laboral? ¿Has tenido consulta en este sentido? Ahí está hay que prenderlo. ¿Aló? Sí. Sí, he tenido consulta y efectivamente sí puede recurrir a Falmet. Este aspecto está definido como para asesorarlos en lo que es Falmet 3.0. Es uno de los aspectos que dice relación con nuestra asesoría porque dice relación con el ejercicio de la profesión. Y efectivamente, si es que se siente acosado, hay distintas instancias. De hecho, una de las cosas que conversábamos hace un rato atrás, es que siempre se piensa que la persona que trabaja en el servicio público no tiene la posibilidad de recurrir, por ejemplo, a la entidad que por excelencia fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral en derecho privado, que es la Inspección del Trabajo. Eso está absolutamente cambiado. La Inspección del Trabajo está y ha empezado a hacer fiscalización en el ámbito público, situaciones específicas de acoso. Por lo tanto, también podemos representarlos en el ámbito, tanto con acudir a la entidad, cuanto como representarlos frente a la autoridad pública o con recursos a Contraloría e incluso recursos de protección. Sí, eso queda incluido también. ¿Asesoría a los colegas en ese sentido? No sé si quisiera explicar un poquito eso. Ha habido asesoría principalmente porque con el paso del tiempo hay colegas de ustedes que, por ejemplo, no tienen la obligación de seguir haciendo turnos y por lo tanto se ve como expresión que son lo que corresponde cuando son becarios, cuando son situaciones absolutamente distintas. Esa es y también por otra parte cuando vienen como también lo mencionaba el doctor Rojas, el proceso de devolución, han tenido dudas por ejemplo en la redacción, hemos revisado en las obligaciones que imponen esos convenios para los médicos de torno, especialmente también en los montos de las multas que son realmente arbitrarios. Entonces hemos tenido situaciones en las que se nos ha consultado y también en algunas ocasiones hemos tenido que recurrir principalmente al ente Contralor, a la Contraloría Regional. Hola, mi nombre es Eduardo Rosa, soy radiólogo. Quería saber si Falmed está viendo el tema de la telemedicina o el teletrabajo. Se entiende que la telemedicina tiene que... su principal fin es llevar la medicina a lugares, o los especialistas a lugares donde no hay acceso fácil. Pero hoy en día hemos visto los radiólogos, por lo menos un telereemplazo del informante local por telemédicos que salen más baratos, por un tema de costos principalmente, más que nada. Y lo otro es la eventual inclusión de tecnólogos médicos para hacer ecografías también con fines de disminuir los costos operacionales. Se entiende que también pueden ser aportes en lugares donde no hay radiólogos, pero... no está sucediendo eso en el país, entonces yo quiero saber si ustedes han recibido quejas de parte de radiólogos por lo mismo. A ver, doctor, yo lo voy a contestar como colegio médico primero. Disculpa, pensando que también existen los teleotorrinos, los teleoftalmólogos hoy en día, teledermatólogos, hay de tele de todo, entonces creo que el resto de la audiencia también le podría interesar. Sí, muy interesante, de hecho lo estuvimos conversando antes de esta reunión. Ahí hay varios aspectos. Primero que nada, nosotros como Falmed hicimos una crónica respecto a este tema en la última revista, que si usted lo lee, ahí va a aparecer nuestra posición. Pero en general le puedo decir que hemos tenido muchos fallos en contra de la telemedicina. Aquí, independiente sanitaria, no tiene nada que ver con la telemedicina. O sea, usted dice, doctor, ¿no examinó al paciente? ¿Cómo no tomó un examen viendo una placa y no le preguntó nada al paciente? ¿Ya? La telefónica hemos tenido
frecuentes demandas y acusaciones por la atención telefónica. ¿Ya? La atención telefónica es catastrófica desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista gremial, es cierto que el problema es que se tiende a reemplazar. El problema es que se quiere reemplazar una cosa por otra. Yo entiendo los lugares a distancia en que pueda ser necesario, pero no se puede reemplazar un médico personalmente conectado con el paciente a la telemedicina. Ya nos han llegado varias aplicaciones respecto a médicos que están haciendo 400, 500 informes diarios con ese tema. Eso es cierto, y de hecho estamos viendo ese tema a nivel del colegio médico. Por lo tanto, como FALME nosotros no estamos de acuerdo, porque hemos tenido acusaciones en contra producto, fallos en contra producto de la telemedicina, a distancia, telefónica, como sea, ¿ya? Y lo otro, que como médico yo trabajo en una urgencia como todos ustedes, yo he visto que cada vez toma más importancia en el diagnóstico el tema de rayos. Antes el rayo uno definía todo sin rayo. Hoy ya con rayo prácticamente no puede definir el impacto que tiene o el peso que tiene la radiología en el diagnóstico del paciente. Yo creo que a futuro va a provocar demanda contra los radiólogos. Y lo conversamos, poco tuve una reunión, fui con el doctor Veloso, con el presidente de la Corte Suprema, y conversamos este tema. Y una de las tendencias en los fallos es que le están exigiendo a dos especialidades resultados. Usted sabe que, entre comillas, el contrato médico es un contrato de servicio. Usted asegura un buen servicio, no asegura resultados. Sin embargo, la jurisprudencia se ha visto que a los cirujanos plásticos, estéticos y a los radiólogos lo están condenando cuando ha fallado el resultado. No sé si Ernesto quiere... Aló. La pregunta del doctor Rojas, ¿cuánto es lo que teóricamente una persona podría optar de pagar de impuesto? ¿Qué porcentaje de la renta? Porque a fin de, como usted decía, el año pasado pagué 15 millones, ahora pagué 4 millones. Claro, pero yo podría pensar que el año pasado ganó 3 veces más de lo que ganó ahora, digamos. Es un tema personal, pero no, en la misma condición. En la misma condición. Yo quería solamente darle el ejemplo de que yo era de los médicos que apretaba el clic y ahí me enseñaron a que la propuesta de impuesto interno muchas veces está en favor del Estado. Y hay una serie de beneficios que uno no opta porque no sabe, ¿ya? O están mal calculados incluso. Por lo tanto, eso es un tema muy personal, depende de la composición de su renta, si está con crédito hipotecario, si está su nombre el crédito hipotecario, hay un montón de... Pero considerando todo eso, la pregunta va, después de saber todo eso, ¿a cuánto puedo optar yo? ¿Pagar 0%? ¿Puedo pagar 0%? No, nunca 0%. Yo opté a eso, a esa diferencia, a menos de la mitad. Ya, no hay un número, digamos. No, es que depende mucho de su composición de renta, doctor. Si boleta, si honorario, si... Yo quería preguntarles cuál es su apreciación general para un grupo o para la gran mayoría de colegas que tienen o tenemos una sociedad con ingresos que son, entre comillas, estándar, que son probablemente todos los que estamos acá, entre más y menos, digamos. No, ninguno de nosotros tiene 5 contadores, o no conozco a ninguno, para serme amigo de él. Y que todos tenemos esta situación de tener esta sociedad con algunos socios peculiares, como tú estás insinuando. Entonces,
¿qué es la inquietud práctica y que tú lo habías mencionado en algún momento? Ese tipo de tributadores, ¿hacia dónde vamos con esta reforma tributaria? ¿Hacia mantener estas sociedades o sencillamente, como tú lo insinuaste en algún momento, a que sencillamente estas sociedades estar pensando ya en disolverlas, en desaparecer y quedar definitivamente como personas naturales? Porque en los números y en los ítems es bastante difícil entenderlo. ¿Qué nos va a convenir a este gran grupo que deben ser el 90% probablemente de sus eventuales clientes que van a tener esta situación? Una sociedad con 2 o 3 personas, de un médico que gana, no sé, entre 50 y 100 millones de pesos al mes. Esa probablemente va a ser el gran grupo de clientes, y dentro de los cuales me incluyo, y no me queda claro para dónde vamos con la exposición, que encuentro excelente por lo demás, pero en lo práctico no me queda claro si vamos sencillamente a la disolución de las sociedades. Hola. Mira, la situación va a diferir entre diferentes situaciones, como dice el doctor Rojas hace un momento, para cada situación, ¿ya? Dentro de la reforma laboral, que también señaló el doctor Rojas, está el tema de la elusión, el tema del abuso principalmente, que se refiere al abuso de derecho. Es decir, que yo puedo usar ciertas modalidades lícitas que están en la ley, pero yo la uso con un fin ilícito, es decir, evadir o no pagar un impuesto. Y eso puede estar, y en eso está dentro el tema de las sociedades con una composición abusiva, es decir, el 99.1. No está prohibido, pero yo lo hago para poder pagar menos impuestos. Como decía el doctor, esta norma comienza ahora en octubre de este año, y la verdad es que hay 2 posiciones en el sentido de que esto afecta a las sociedades que ya están conformadas anteriormente, como podría ser su caso, o solamente a todos los casos que van a partir de octubre en adelante. Jurídicamente se entiende que las leyes siempre se dictan con un efecto a futuro, es decir, del momento en que se publica en el diario oficial en adelante. Esa es la regla general. Sin embargo, igual hay una posición jurídica que establece que las sociedades o situaciones que han ocurrido antes de octubre del 2015 podrían también estar afectadas con esa norma, porque pueden producir efectos después de octubre o finalizan sus efectos después de octubre. La verdad es que no está muy claro, porque necesitamos más interpretaciones del Servicio de Impuesto Interno que nos guíe o nos da a entender cómo va a interpretar esa norma, porque en definitiva, ¿quién va a ir ante el Tribunal Tributario Aduanero para probar si existe o no un abuso? Es el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, es esta institución la que nos debe dar las directrices más o menos de qué vamos a tener que entender como abusivo. Y a partir de eso, ver situación por situación si es conveniente tener sociedades, si no es conveniente tener sociedades, cuántas sociedades son, porque va incluso... va a ser según incluso la especialidad que tenga algún médico. Por ejemplo, qué puedo tirar como gasto en una sociedad, qué cosas no, qué cosas puedo tener como activo fijo y despreciarlas, etcétera. Muy, muy variable. Buenas noches. Un poco para complementar lo que Saúl acá comenta, en términos muy generales y espero que me puedan entender. Hoy día el doctor exponía que la tasa que pagan las empresas es un 25%, y esa tasa se paga en base a las utilidades que tiene cada negocio. En el caso del mundo médico se da que ustedes tienen muy pocos gastos. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ingresan a la sociedad, si no tienen gasto, en definitiva el objetivo de la sociedad no lo tiene, o sea, pierde ese objetivo, que es de alguna manera ingresos se rebajen con gastos necesarios para la actividad médica. ¿Qué quiere decir eso? Que esos mismos ingresos pasan directamente al socio que la generó, o, en su defecto, a la cantidad de socios que conforman esa sociedad. Ahora bien, lo que uno dice, bueno, ¿cuándo me conviene estar en una o cuándo me conviene estar en otra situación? Si yo soy un contribuyente que solamente trabaja con sueldo, con honorarios, uno tiene que ver la tasa que paga como persona, que es el 20, dependiendo de los ingresos, 23 es el más cercano a lo que paga una empresa, 25 es lo que vamos a llegar.
Por lo tanto, uno tiene que comparar y definir hasta dónde yo estoy dispuesto a pagar impuestos. Porque si ya empiezo a pagar más de 23, significa que a lo mejor podría darse la situación de generar una sociedad para que esos ingresos de alguna manera se rebajen con gastos necesarios. Y de alguna manera el tener socios permite de alguna forma diluir o distribuir entre los otros esta carga tributaria que se genera. No sé si es claro o es muy complejo. Creo que no es tan radical el tema como plantear si nos conviene disolver la sociedad, terminarla y olvidarme de ella, no. Yo creo que el tema, tal cual lo dicen, es asesorarme para ver cuál es el escenario que mejor me conviene a esta situación que en el fondo la han mantenido y les ha servido durante mucho tiempo antes de octubre del año 2015. Creo que ese es el punto. No plantear, ya, dejo de lado esto para no meterme en problemas, sino que me asesoro, reviso mi situación y la planteo o la soluciono de tal manera que a lo mejor puede resultar importante modificar la sociedad, hacer otra y revisar la situación según la cosa específica de qué se trata, digamos. ¿Cuál es la realidad específica que mi sociedad me proporciona? Yo, de la interpretación como médico, no sé si la aclaro más, aquí hay tres temas. Uno es si tengo o no sociedad. Y si tengo o no sociedad depende, es relativo de acuerdo a si usted se acoge a un gasto efectivo o un gasto presunto. Y ahí a lo mejor le puede convenir más el gasto presunto que el gasto efectivo, y eso depende del nivel de gasto que usted tenga como sociedad o como persona natural. Por lo tanto, es un tema. Lo segundo es la composición que podría ser elusiva, nosotros creemos que hay que ordenarla, ¿ya? Porque el 99.1 claramente elusivo, eso yo creo que no hay ninguna duda. El tabel 40-60 no sé, pero el 99.1 claramente elusivo, yo creo que hay que ordenarla. El doctor, nuestro abogado, nos decía, hay dos interpretaciones. Una es que la ley se aplica a futuro, por lo tanto, toda la composición societaria que yo tuve, entre comillas, 99.1, no va a tener problemas legales. Pero hay otra interpretación que nosotros damos y que estamos aconsejando, es que el efecto de la tributación es a futuro. A pesar que la sociedad se hizo hace 5 años atrás, está siendo a futuro. Por lo tanto, creemos que eso también puede ser interpretado como una ilusión actual. No sé si me explico. Ahí hay tres puntos que hay que tener claro. Sociedades, ya lo que es o no elusivo o no elusivo, y el otro tema es la interpretación que uno da adelante. Hay 50 todavía circulares que nos tienen que aclarar este asunto. Lo que sí nosotros estamos llamando a que los médicos revisen con sus asesores contables y ordenen en su cuento. Me quedó una duda con respecto al tema de la ilusión y los famosos leasing de los vehículos. ¿Eso se considera ilusión? ¿Hay alguna nueva forma de hacerlo? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, si uno tiene una propiedad en el extranjero pero que genera gasto más que rentar, digamos, ¿hay que declararla igual? Por ejemplo, una propiedad vacacional. Y la tercera y última es, si por ejemplo hablaron de la venta de una propiedad en la cual al vender había que pagar impuestos, pero eso era por mejoras. Si eso sucede solamente porque mejora la plusvalía de la propiedad, ¿qué pasa con los impuestos? Esas son las tres preguntas. Ya se me olvidó la primera, ya a esta altura. La primera era el leasing. Así que ando media lenta. El tema del leasing es un tema tributario permitido, pero está permitido para aquellos contribuyentes que necesitan este medio para generar su renta. Lo que se ve en el mundo médico es que ese vehículo y que está visto por el servicio no es aceptado como gasto. Lo que hacen es que ustedes lo utilizan, pero como no han sido fiscalizados y se llevan el boca a boca en que se puede usar, pero no es así. Uno tiene que pedir una autorización especial y en caso que llegan a ser fiscalizados, el servicio les dice cómo ustedes pueden generar renta con este vehículo. En algunos casos se puede dar que el médico es rural
y necesita trasladarse a lugares extremos y el servicio, de acuerdo al criterio que ellos tengan, pueden de alguna manera justificarlo como gasto. No sé si ustedes se recuerdan, hubo una fiscalización en estos peajes y cuando veían los vehículos, ¿qué pasaba? Que cuando el servicio determinaba que ese vehículo era de la sociedad y el señor iba de vacaciones con tablas de cero y todo lo demás, por ende le rectificaban su renta y reponían todo lo que ustedes habían integrado a su balance y pagaban los impuestos que eludieron por esa acción. Por lo tanto, yo lo que les aconsejo es que revisen, y ese sistema de los autos es una práctica habitual y que por desconocimiento o por confianza de otros contadores o de malas prácticas se ha llevado a que sea algo normal. La segunda, la vivienda extranjera. Lo que pasa es que la ley es clara. Los vehículos que están autorizados para aquellos agentes o contribuyentes que necesitan generar renta son aquellos que son camionetas, station, o sea, que tienen doble cabina, que tienen winche, pero aquellos que son station wagon o vehículos similares no están aceptados. Por ejemplo, los vehículos de carga, las camionetas, como cuando uno compra camionetas, esos son siempre aceptados para las empresas como las mineras, las de ingeniería, para las empresas que necesitan ese bien. Pero no esa misma institución, si compra un Mercedes-Benz último modelo, que es un sedán, obviamente la ley lo excluye porque es una clasificación específica para ese vehículo que está como gasto rechazado. Respecto a los gastos, dijo sobre un bien que tenía en el extranjero, si no me equivoco. La ley lo que busca generalmente, o sea, siempre en realidad, es gravar el incremento de patrimonio, ¿ya? Entonces, al momento en que usted tenga algún gasto, aunque habría que analizarlo específicamente en qué país, qué tipo de bien es, etcétera, sumeramente podría decirle que no habría necesidad de declararlo, y eso, por ser un gasto, tampoco usted tendría que pagar un impuesto por ello, ¿ya? Pero insistiendo en el tema que habría que analizarlo más a profundidad y ver bien en qué consiste el tema, ¿ya? En qué tenga usted. Y no recuerdo cuál era la tercera pregunta. Era con respecto a la vivienda. ¿Le respondí? Ya, lo que pasa es que lo que les, de alguna manera con esta nueva norma es de alguna manera que interno es que uno venda a valor de mercado. Por lo tanto, si usted quiere vender una propiedad y de alguna manera el servicio se da cuenta que la está vendiendo a un valor que no corresponde, le va a pedir una tasación para poder probar que el valor de venta es un valor real. Y todos los costos que usted incurrió en ella, tiene que probarlos. Y una forma de probarlo es regularizando ante las municipalidades y estableciendo el valor real, y con eso por ende le van a subir las contribuciones. Por lo tanto, ahí determina un mayor valor, sí o sí, porque se tiene que vender a valor de mercado. Exacto, tiene que pagar por la diferencia. Además, que es cuenta corriente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener más de una propiedad y a lo mejor puedo pasar 3 propiedades y quedo ocupando las 8.000, y recién en la cuarta propiedad empiezo a exceder de estas 8.000. Es un monto como una cuenta corriente individual de cada persona. ¿Alguna otra consulta, colegas? Tengo una duda por ignorancia, pero si yo trabajo en un servicio público, recibo un ingreso, el hospital me paga a mí una parte de ese ingreso como impuesto, y tengo mi consulta privada, yo pago por lo que genero. ¿Esta nueva ley desestimula que uno estimula que uno no siga trabajando en el hospital público para disminuir sus ingresos? Dentro de las negociaciones que estamos pidiendo con el Ministerio de Salud es que los aumentos de sueldo no sean tributables, precisamente porque hicimos una cuenta de que el 30% del aumento de sueldo que significó para los médicos la urgencia en la última negociación
solamente fue no más de un 21%, ya producto de que un 9% se fue a tributo. Así que con eso le trato de contestar, doctor, de que efectivamente desincentiva el trabajo en el servicio público, que es una de las consecuencias que tiene este tema. ¿Alguna otra consulta? ¿El servicio que ofrecería FATMED es lo que todos soñamos? Un contador, en el fondo, un grupo de contadores honestos, en el fondo, que de verdad nos quiere apoyar y aconsejar, esto es lo mejor para ustedes, compre, venda, no trabaje tanto, no sé. ¿Esa es la intención del fondo? Bueno, esa es la idea, y de hecho yo les dije, aquí hay responsabilidad del directorio, y aquí hay un directorio médico del colegio médico, es un directorio que se elige por ustedes. Recuerden que el directorio, yo no le quise meterme en los estatutos, pero los estatutos son muy parecidos a los estatutos de FALMED. O sea, el directorio es elegido por un miembro por el Consejo General, el Tesorero Nacional de la Orden, un miembro elegido por los presidentes de los consejos regionales, otro miembro es elegido por la Mesa Directiva Nacional. O sea, aquí de alguna forma tratamos de dar seriedad por la elección y además porque somos responsables. De hecho, nosotros estamos buscando un seguro para los directores porque no estamos exentos de equivocarnos. Pero la idea de la máxima seriedad y, como le digo, el motivo de esto es la fidelización de los médicos al colegio médico.